Piensa que esta viviendo una coyuntura altamente relevante e importante para el futuro de todos los panameños y panameñas. Y realmente hemos decidido, por una iniciativa del comité político y aprobación de nuestro presidente, que se excusa de no poder estar aquí, ha tenido serios problemas de salud. Bien. Ya está esperando, pero acaba de salir, me dice, me han suplicado que no inicie ninguna actividad antes del lunes. Entonces, pero él pues, se va a conectar igual como lo ha hecho en todas las otras presentaciones. Hemos convocado a todos los sectores, a la mayoría de los que hemos podido, que han tenido planteamientos serios y sustentados con relación a la solución del problema. Hemos escuchado ya varios, escuchamos a CONATO, escuchamos a CONET, escuchamos a la Cámara de Comercio, escuchamos a la Comenenal, vamos a tener escuchamos a Rodrigo Noriega, los planteamientos de dónde poder sacar los otros recursos para poder sustentar. Tenemos a Felipe Argotes el martes, o sea, estamos escuchando, tratando de escuchar la mayoría de los planteamientos y por eso nos parecía que el de nuestra primera casa de estudio, que también ha presentado una propuesta que ha sido consensuada por el Consejo Académico, según usted nos acaba de comentar, que es para nosotros fundamental conocerla, ¿no? No se puede opinar sin conocer Así mismo. qué es lo que está pasando. Así que agradecemos muchísimo. Aquí estamos algunos compañeros, la mayoría están conectados por Zoom, igual que los compañeros del interior. Bueno, muchas gracias. Y que se mejore el amigo Lombana, ¿verdad? Y hay que cuidarse. Bueno, el Consejo General Universitario decidió esta semana dos cosas. Ah, sí. Ah, yo lo tengo aquí. Ok, perfecto, está muy bien. Lo primero fue aprobar un documento que será el documento oficial de la Universidad de Panamá. Y se va a hacer un folleto, se le va a mandar a todos los diputados, se va a divulgar. Y la segunda, la segunda resolución es que aprobó una marcha universitaria sobre seguridad social, pero se decidió no ir a la presidencia, sino esperar que eso llegue a la asamblea, porque sentimos que el mejor espacio para debatir es en la asamblea, y no esa cosa que está pasando en la presidencia, que está un poco más amarrada, por decirlo de alguna otra manera, ¿no? Bueno, le voy a explicar más o menos lo que nosotros pensamos. Esto lo hizo una comisión, pero obviamente ya no es de la comisión, es de la universidad. Una preocupación que no tenemos es esta, de que realmente nosotros sentimos, como economistas y como científicos sociales, que en Panamá empieza a practicarse lo que se llama una política de choque. Una política de choque, digamos, es introducir muchas reformas, todas en el mismo sentido, muy rápido, casi sin dar tiempo de pensar ni de debatir demasiado el problema. Sí, en la visión de Noemí Klein, ¿verdad? Entonces uno lo puede sentir, pero ahora está el ajuste fiscal. Yo le digo, yo esta mañana me puse a ver así por encima el presupuesto y me fui a ver, entre otras cosas, las contradicciones, porque el ministro dijo que a la UNACHI le iban a tocar 50 millones, yo leo el presupuesto y dice 98. Pero no solo eso, entonces me llamó la atención cuando vi tanto jeep allá en San Miguelito, cómo iba el presupuesto de seguridad. Ese crece un poco más allá de 7. Entonces no es cierto que están bajando. Entonces, ¿qué significa, verdad? Que la prioridad sea esa en este país. Por ahí no se arreglan las cosas, o pensamos nosotros. ¿Verdad? Entonces está el asunto de la reforma a la seguridad social, que lo voy a hacer ahora, ¿verdad? Queremos saber qué va a pasar con la reforma del agua, qué significa hacer del IDAN una corporación. No necesariamente es privatización, pero sí es usar criterios no necesariamente sociales, sino criterios muy mercantiles para manejar el problema del agua. Eso nos preocupa. Y obviamente el problema de la reapertura de la mina, que viene en camino, ¿no? O sea, lo que han dicho después del Seguro Social, el próximo es la mina. Bien, nosotros pensamos que hay una política de choque, pero
Yo quisiera hablar de los antecedentes primero de la problemática del seguro social. Miren, esta ley es la que rige ahora, es la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, es la ley 51, ¿verdad? Del 27 de diciembre del 2005. Antes de esa ley, todos estábamos en lo que se conoce como el sistema solidario, un sistema de reparto que tenía capitalización parcial, hay que decirlo. En ese momento, ¿verdad? Existía el sistema solidario o de reparto, pero tenía reservas. Y lo que hizo la ley fue dividir en dos a todos los pensionados. Y la experiencia que nosotros tenemos es que cuando le preguntamos a las personas en cuál de los dos está, la gente no sabe. O sea, hay bastante desinformación, ¿verdad? Cuando uno le pregunta en un auditorio, incluso de trabajadores o de estudiantes, en cuál de ustedes están, la gente no entiende. Eso ya es un problema. Pero, ¿verdad? Hay dos sistemas. El sistema que la ley llama sistema exclusivo de beneficio definido, que es lo que nosotros llamamos el sistema solidario, y está el sistema mixto, que básicamente es de cuentas individuales. O sea, solo los primeros 500 balboas de ingreso generan una especie de fondo solidario, pero para eso, no para el otro, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces es cuentas individuales. Bien, los fondos, y esto es lo importante, los fondos fueron separados. O sea, los fondos están totalmente separados. No se puede sacar dinero de uno para apoyar al otro. O sea, esas dos cosas la ley la hizo. Pero quizás lo más interesante fue eso. La ley ordena prácticamente que toda persona que empezó a cotizar en la Caja del Seguro Social a partir del 2007 en adelante, no tiene opción, tiene que ir al subsistema mixto. Eso convirtió al sistema que nosotros llamamos solidario en lo que se conoce como un grupo cerrado. O sea, desde el 2007 no entra ni un solo nuevo cotizante ¿verdad? Al sistema exclusivo de beneficio definido, sistema solidario, como lo queramos llamar. Pero el problema es que la edad avanza. Cuando usted cierra, ahí no puede entrar más nadie, pero dentro de ese grupo que se convirtió en un grupo cerrado, la edad va avanzando. Y el fenómeno que tenemos ahorita es el siguiente. O sea, como la edad va avanzando, cada día más personas van llegando a la edad de pensión y van quedando menos personas como cotizantes. Entonces, ese sistema tiene ese problema. Y lo podemos ver con algunas cifras sencillas, para no cansarlos con cifras, pero esta es importante. Verá, ahí tenemos 2007 cuando arrancó la división. Teníamos 872.579 cotizantes activos, o sea, gente que estaba cotizando, y teníamos 592.044 pensionados. ¿Verdad? Pero si usted, perdón, teníamos 156.000, discúlpeme, 872.579 cotizantes activos y 156.115 pensionados. ¿Verdad? Como el grupo estaba cerrado, inmediatamente en el 2019, o sea, un poquito antes de la pandemia, solo quedaban cotizando en el sistema solidario 592.044 personas. O sea, el número de cotizantes había caído en 280.535 personas, 32%. Sin embargo, la otra parte sí necesariamente creció. Creció de 156.115 a 274.464. Teníamos entonces 118.349 cotizantes. Y lo que pasó, pasó. O sea, en el 2007 teníamos 5.6 cotizantes por cada pensionado. Para el 2019 solo quedaban 2.2. Y probablemente ahora estén en 1.5. Y si hiciéramos la proyección teórica, imposible, en el año 2031 tendríamos medio cotizante por un pensionado. Ningún sistema aguanta eso. O sea que la ley 51 realmente liquidó al sistema de beneficio definido. Tarde o temprano iba a desaparecer. Eso se advirtió. Ahora, aquí aparece un problema. Y un poco, hay prácticamente dos generaciones que tienen problemas. Vamos a pensar en que hay 4 generaciones. Entonces, cuando la generación 1 se pensionó, no hubo mucho problema. La generación 2 estaba activa y teníamos reserva. Se les pagó.
la generación 2 se pensionó, estaba activa la generación 3. Con los otros fondos, pues, más o menos se le logró pagar. Ahora está pensionada esa generación 3. Yo, por ejemplo, estoy pensionado. Los que están aquí cotizando me están en gran medida pagando mi pensión. Pero cuando ellos se vayan a jubilar, no tienen a nadie atrás. O sea, la última generación no tiene absolutamente ninguna base financiera. Y ese es un problema. Eso sería que se van a jubilar de qué año en adelante. Incluso los que estamos pensionados, porque si los fondos se acaban, tampoco a nosotros. No, a nosotros nos toca. Bien. Entonces, ¿verdad? Ahí los platos están rotos, pues entonces hay que ver qué es lo que va a pasar. Pero yo quisiera mostrarles, cuando eso ocurre, nosotros allá en el 2005, nosotros asesorábamos a los profesores y casi que nuestra cuestión es no rompan la cadena de solidaridad. Pero si usted decide romper la cadena de solidaridad, aparece un problema. ¿Quién le paga a la última generación? Eso en el lenguaje de la seguridad social se llama el costo de transición. ¿Cuánto cuesta transitar de un modelo a otro? Estos dos economistas, Utofi y Bravo, Bravo es muy conocido porque fue el que hizo el documento de la expresidente Bachelet después. Ellos lo calcularon para el año 99 y decían que para pagarle a esa última generación había que crear un fondo de 145% del Producto Interno Bruto. Nadie lo puso. El Estado creó ese fideicomiso que no es absolutamente insuficiente. Bueno, entonces está el problema ese, ¿qué hacer? Aquí, ¿verdad? Para resumir un poco, la situación actual del subsistema solidario es esto. El efecto de la ley 51 ha llevado a una falta de ingresos. Ya no es, los que quedan no pueden soportar a los que están pensionados. Entonces empezamos a comernos las reservas. Las reservas o se acabaron o están por acabarse. Eso sin duda. Y la Junta Técnica Actuarial dice, y esa cifra nosotros la trabajamos después, ¿verdad? Dice que para resolver el problema en los próximos 10 años se necesitan 14.000 millones de balboas. Eso asusta a todo el mundo. Pero el problema es de dónde van a salir y cómo van a salir. Bien, entonces, ¿verdad? Nosotros decimos que hay dos perspectivas. Está la perspectiva de la empresa privada, donde hay una intención de migrar a casi todo el mundo a cuentas individuales y hacer los cambios paramétricos. Y esta otra, que la Universidad de Panamá, desde su primer documento, juega en esa dirección, dice volver a la solidaridad, pero nosotros no somos ilusos. Si nosotros solo volvemos a la solidaridad y no hacemos más nada, después vamos a tener un déficit supongo que nos da 10 años o 15 años, pero después ¿qué? Entonces sigue estando el problema de que si uno quiere ir a la solidaridad, ¿de dónde salen los fondos para que eso tenga una finanza sana? Y es un poco hacia donde se dirige la propuesta de la universidad. Pero, verá, aquí, esta es la visión. Yo no sé, quizás se la explicaron ya los de la empresa privada, pero esta es la visión País 2050, que es básicamente el mismo documento, o una parte de ese documento es el que se entrega allá en la presidencia con el llamado sistema de los 3 pilares. Después vemos un poco, eso está aquí, el que quiere copiarlo, y nosotros no tenemos problema de, bien, lo cogen del USB. En primer lugar están las reformas paramétricas. A mí me gustaría explicar muy sencillamente qué cosas son los parámetros. Hay 4 parámetros. El nombre es un poco molesto, ¿verdad? 3 parámetros, lo que me dicen qué debo hacer para pensionarme. El último parámetro me dice con cuánto me voy a pensionar. Entonces, el primer parámetro es el siguiente. El primer parámetro es, ¿verdad?, la cuota. Solo para IBM, o sea, para el programa de IBM, ¿verdad?, hay que poner todos los meses 13.5% del salario de la persona para que se vaya constituyendo el derecho a la pensión. Ese es el primer parámetro. Enseguida aparece la pregunta, ¿por cuánto tiempo? Coloquialmente se dice 20 años, pero eso no es tan así. Son 240 cuotas. Si usted cotiza a los 12 meses siempre, lo hacen 20 años. Son 240 meses de cotización. Y realmente muchos panameños no lo alcanzan. El promedio de cotización del panameño medio es de 9.48 meses. O sea que la gente necesita más de 20 meses.
para llenar ese requisito. Bien, el otro parámetro, que es el tercero, es evidente. Bueno, ya yo pagué las cuotas, tengo lo que se llama la densidad, que son los 240 meses. La próxima pregunta es, ¿y cuándo me puedo jubilar? Esa es la edad de pensión, 57 las mujeres, ¿verdad? 62 los hombres. Ahora, el cuarto parámetro es con cuánto me pensiono. Eso se refiere a lo que generalmente se conoce como, ¿verdad?, la tasa de reemplazo, que es una relación entre salario y pensión, o pensión y salario, quizás es mejor decirlo así. En Panamá, como está la ley actualmente, la pensión más chica que puede recibir alguien que ha llenado las otras tres es el 60% del promedio de los 10 mejores años, no de los últimos, de los 10 mejores años. Pero eso no termina ahí, ¿verdad? Porque ¿qué pasa a alguien que no hace 240 cuotas, hace 12 cuotas más, hace un año más? Por cada año adicional se suma 1.25. O sea que si alguien hace, ¿verdad?, de 62, 61, 61.5, 62, 50, y va subiendo hasta una pensión máxima en este país que es de 5.000 balboas al mes. Esa es la pensión máxima. Nadie puede pasar de eso. O sea, todas las pensiones estas de los militares y eso, la caja, cuando ellos llegan a la edad de jubilación, solo les puede dar 5.000. El resto lo paga el Estado. Obviamente sigue siendo plata del Estado y es una vergüenza que un médico se tenga que pensionar con menos que un jefe militar, ¿verdad? Entonces, eso que está ahí donde dice reformas paramétricas, eso es lo que se conoce como el escenario 7 de la Junta Técnica Actuarial, que lo hicieron hace unos 2 o 3 años atrás. Entonces ahí vienen los cambios paramétricos. Dice, elevar la edad de jubilación, el 7 es muy duro, sobre todo con las mujeres, pues dice elevar la edad de jubilación a 65 años para hombres y mujeres. O sea, eso no solo es duro, sino que tiene sesgo de género. Muy claramente, cuando la mujer pasaría de 57 a 65 años, eso es una locura. Porque la mujer casi que la única reivindicación por todo el trabajo que hace en el hogar y eso es, pues es jubilar un poquito antes. Bien, el segundo es la tasa de reemplazo de 60 a 50. O sea que todo el mundo perdería más o menos el 10% de su pensión. ¿Verdad? Y elevar la cuota de 13.5 a 16.5. Y la otra que planteó ese escenario es subir el periodo de cotización de 20 a 25 años. O sea, para ser más claro, son 60 meses más de cotización. Eso es lo que sería, en este caso, el cambio paramétrico. Sin embargo, hay posiciones más radicales que eso. El segundo, lo que yo les decía, es tratar de meter a todo mundo, o a todos los que puedan, en cuentas individuales. ¿Verdad? Y esta es la propuesta. Todas las mujeres de menos de 45 años, ¿verdad?, que estén en el sistema solidario, pasan a cuentas individuales. Y todos los hombres de menos de 50 años, ¿verdad?, que estén en el sistema solidario, pasan a cuentas individuales. Hay un coste de transición, ¿no?, que no se ha aclarado, pero digo, porque dice, ¿y cómo se van a trasladar? Lo que están planteando es hacer bonos. No te van a devolver la plata, no les van a devolver la plata, le van a dar un bono. Y eso para mí ya es un problema, porque ese bono te dan lo que ya pusiste, pero ese es dinero depreciado. Pero si yo puse una cuota hace 10 años o hace 15 años, me están devolviendo un dinero que no es al valor que yo lo puse. Y eso es un problema. Y el problema es quién va a financiar eso. Si hacen bonos, lo termina pagando o más deuda, ¿verdad? O más impuestos. Y más deuda a la larga es más impuestos. O sea, y en este país hay que poner quién paga y quién no paga impuestos, para saber a quién le va a caer lo que los economistas llamamos la incidencia de ese asunto. Y lo otro es eso. Se ha dicho que no, pero se ha planteado que se legaliza, ellos piden legalizar el manejo privado de las cuentas individuales. Y ahí cierra. Y yo les quiero ser muy honesto, o sea, porque el presidente ha dicho, yo no voy a privatizar, pero con eso hay que tener mucho cuidado, porque hay formas de privatizar sin que parezca privatización. El CIACAP, por ejemplo. Digo, todos los funcionarios públicos cotizan no solo al seguro, cotizan también al CIACAP.
El CIACAP, si usted me pregunta, le tengo que contestar que sí, que es una institución pública creada por una ley. Pero cuando vemos el manejo hacia adentro ya no es lo mismo. Porque el que lleva las cuentas y calcula los beneficios no es el CIACAP, es una empresa privada. En este momento es Profuturo. Pero cuando uno aprende quién va a capitalizar el dinero, hay 3 capitalizadoras. Una es del seguro y 2 son privadas. O sea que 2 terceras partes también la manejan los privados. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando, o yo puedo decir, bueno, yo voy a externalizar el servicio de capitalización de la caja. Los fondos seguirán siendo de la caja, pero los economistas, digamos, sigo ahora a Joseph Stiglitz, que es Premio Nobel de Economía, decimos que hay 2 formas de privatizar. Una forma de privatizar es trasladar la propiedad pública a la privada, pero otra forma es trasladar funciones del sector público al sector privado. Eso incluso está en el diccionario de economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Así que con eso lo que decimos es que hay que tener cuidado, ¿no? Tome sus fotos, tranquila. Bueno, mire, entonces, pero ahí viene, hay posiciones más radicales. Eso Dino Mon lo ha dicho. Y dice, elevar la cuota de 13.50 a 18. Hay un montón de gente, yo le puedo decir, no tenemos funcionarias allá en la universidad que el último día solo tienen para pagar el pasaje para recibir, esperando el pago, porque ahora se hace electrónico. Entonces no es tan fácil decir, pasar de 13.5 a 18 está pesado. Pero me preocupa más lo que él dijo. Dice, elevar los años de cotización de 20, que son 240 cuotas, a 35 años, 420 cuotas. Yo no sé si él se olvidó de eso ahora que es director, pero eso es lo que le estaba planteando. Miren, y esto es muy importante. La probabilidad de una persona, la posibilidad de un panameño, ¿verdad?, de no poder cotizar porque está desocupado, está en informalidad, es 41.7. O sea, hay mucha probabilidad que la gente no pueda. Yo dije 9.48 en promedio. Hay gente que logra cotizar, que si acaso 1, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Entonces, ese es un problema que habría que tomar en cuenta cuando uno anda buscando soluciones, ¿no? Y esto me preocupó más, pero yo no sé de dónde salió eso, pero sí hubo una declaración que fue fea. Eso salió en La Estrella. Dice, la Junta Técnica Actuarial lo debía de aclarar. Dice, para reflotar el programa de pensiones, la Junta Actualera ha propuesto a la Junta Directiva elevar la edad de jubilación de los hombres y de las mujeres hasta 67 años, bajar en un 20% el pago de la pensión de las personas que están jubiladas. Eso es disparate, ¿no? Pero si ustedes recuerdan la entrevista que hizo el señor Mon con Sabrina Cabral, dijo, si no nos sale muy bien, le vamos a bajar las pensiones. Y eso enseguida creó un malestar gigantesco, pues. Sí, pues además es un derecho adquirido, ¿no? Yo creo que eso es hasta... sí, así es. Bueno, sigamos. Miren, los bonos de reconocimiento, según la misma, la CONEP, ¿verdad? Allá hay un costo de transición. Ahí tenemos 13.341 millones de balboas. Un bono, ¿y quién los va a pagar? Ese es a los hombres menores de 50 años y las mujeres. Pero hay otro que ellos ponen. Porque su sistema mixto también pierde su parte solidaria en el sistema mixto también lo eliminan. Y entonces habría que sumarle, ¿verdad?, 4.233.80 millones de balboas. Entonces, bueno, lo peor del caso es que son costos de transición que ni siquiera están reconocidos, pues. Hay que meterse. El que no ha leído el documento que llevaron a la presidencia ni se entera. Hay falta de transparencia en todo esto, ¿no? Y ahí está, pues digo, obviamente, esto salió en la prensa el 13 de abril de 2021, y ahí está la hoja de ruta. Miren, aquí dice, ajuste paramétrico, primer paso, mover cotizante del sistema de beneficios definidos al sistema mixto.
¿verdad? Después dice, eliminar la parte solidaria del sistema mixto, implementar sistema de pilares. Quisiera detenerme un momentito en sistema de pilares. Bien, aparte de las cuentas individuales, eso lo vamos a ver después. A mí no me parece correcto. Miren, los países tienen que tener unas pensiones no contributivas, así se llama. Que hay gente que nunca puede contribuir, pues eso es normal, pero tienen que ser suficientes. Es decir, que el primer pilar es 120 a los 65. Bueno, eso. Y ni si, es decir, ¿quién vive con eso? Pero va más allá, ni siquiera reconoce que eso habría que irlo aumentando por la inflación. Dice 120 para siempre. Y bueno, eso para mí es un problema, porque tenemos que pensar mejor las no contributivas. Además, digo, las no contributivas, dice, no, eso lo paga el Estado. Tampoco ponen un centavo, pues. Eso no debería ser. Porque hay un problema, y este es un problema más conceptual, ¿verdad? Un problema entre, ¿verdad?, las personas que creemos que los seguros sociales tienen que tener un componente redistributivo y las posiciones como son las de Hayek o de Milton Friedman, que dice que algo que no debe tener eh, la seguridad social es tener un carácter redistributivo. Carácter. Redistributivo. Y eso, pues digo, cada persona, nosotros pensamos que no, pero digo, creo que ustedes que pertenecen a un colectivo son cosas que tienen que pensar. Bueno, en un país como Panamá es evidente que se necesita algo redistributivo. Obviamente, la mejor manera de poder evitar que sea demasiado costoso es, ¿verdad?, un estilo de desarrollo que genere empleo decente. Que la gente pueda hacer su propio fondo de pensiones. Pues usted se imagina, nosotros tenemos un 47% de informalidad solo en la urbana. La agrícola ni siquiera se mide. ¿Qué va a pasar en un país donde al final de cuentas el Estado tiene que cubrir la pensión no contributiva del 47% de la población económicamente activa? Quebró. Entonces, lo cierto es que discutir sobre el seguro social lleva a pensar un poco, aunque sea en el estilo de desarrollo. Y eso también lo tenemos claro en la universidad. Ese fue un elemento que valoramos. Bueno, también le quiero mostrar esto. Esto es interesante. Hay que tener cuidado con las elevaciones de la edad de jubilación, porque eso no afecta igual a todo el mundo. O sea, lo que uno sabe es que la edad de jubilación, es decir, la expectativa después de la jubilación va a depender mucho del estatus socioeconómico de la persona. La revista The Lancet, que es una revista súper, súper valorada en el ámbito, ¿verdad? En el ámbito de la salud. Hubo la suerte que ellos en el 2019 estudiaron 5 ciudades y estudiaron la esperanza de vida de las personas, es esperanza de vida al nacer en este caso, ¿verdad? Dependiendo de su estatus socioeconómico. Y usaron como variable proxy, miren, interesante, el nivel educativo. Ese fue el que usaron. Y hicieron esto. Entonces, miren, para el caso de los hombres, ¿verdad?, entre las personas del decil 10 y el decil 9, la diferencia de vida es 9.8 años. ¿Ya? Las personas con más capacidad económica viven 9.8 años más. Y para mí fue interesante el caso de las mujeres, miren, 11.2. No sé por qué, pero es más, la brecha es más grande entre las mujeres. Hicieron incluso el mapa. Ahí está el mapa. Entre más verde, más esperanza de vida. Ustedes ven, en cuanto nos movemos, en hombres o mujeres, del este de la ciudad hacia el centro de la ciudad va aumentando la esperanza de vida. Interesante. Pero alguien me dijo, yo me voy a mudar para el centro de la ciudad, pero ese no es el problema. Es un problema, ustedes ven aquí, este es el centro de la ciudad, aquí. Anterior. Sí, con gusto. Y ahí está, y la pueden encontrar en internet, todo el estudio. Son 5 ciudades.
Por alguna razón escogieron Panamá los de la revista Lancet y nos hicieron un favor, pues. Hay que haber esperanza de vida al nacer. No quiero decir que es de esperanza de vida después de jubilado porque estaría haciendo mal uso del dato, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, aquí hay un primer problema y hasta ahora hemos visto básicamente el problema de los que estamos en el sistema solidario. Vamos a ver qué le puede llegar a pasar a los jóvenes, a nuestros jóvenes, en todo esto de decir, bueno, vamos a cuentas individuales. Bien. Una cosa importante es la siguiente, es el concepto mismo. Porque cuando uno tiene un sistema, dos cosas, ustedes ven que este se llama de beneficio definido. El sistema solidario se llama de beneficio definido. Si usted me dice cuánto trabajó, cuánto aportó, yo saco la ley y le calculo su pensión. No es así. En cuentas individuales se llama contribución definida. Usted sabe con cuánto puso, no sabe con cuánto se va. Porque hay muchas variables que pueden, ¿verdad?, cambiar eso. Pero es una de las críticas que se le hace que es difícil programar la jubilación de uno con cuentas individuales. Vamos, le voy a explicar por qué. Porque en el fondo, en cuentas individuales, el riesgo es individual, ¿verdad? Los sistemas solidarios intentan, de alguna manera, amortizar, aunque no la pueden evitar del todo, amortizarla. Pero cuando hablamos de cuentas individuales, el que capitaliza, maneja los fondos, cobra por capitalizar. El resto de los riesgos son riesgos individuales. ¿Mm? Entonces vamos a ver cuáles riesgos hay. Voy a hablar solo de algunos. El primer riesgo son los riesgos financieros. La gente suele pensar de que su dinero está puesto allá en una bóveda, allá está esa puerta de hierro, y que cuando él sale y termina le van a dar su fondo, y generalmente él va a tener que comprar una renta vitalicia. O sea que ahí hay dos problemas. En primer lugar, digo, cuando es cuenta individual pura hay tres maneras de sacar el fondo. Uno, dámelo todo junto. Cuando se acabó, listo. Otro es mensualización. Usted dice, bueno, yo espero vivir 300 meses más. Entonces yo le pido 300, divídemelo entre 300. Si usted tiene la suerte, aquí no sería tan suerte vivir 350, los últimos 50. Y la otra es comprar una renta vitalicia. Pues las rentas vitalicias no se regalan. Yo tengo que ir a un seguro y decir, voy a comprar una renta vitalicia. El seguro va a decir, ahora el riesgo de su longevidad lo corro yo y se cobran. En algunos casos hasta el 20% del fondo de pensión. Pero, ¿verdad? El primer problema es, ¿qué le pasa a alguien si cuando ya él se quiere jubilar, su dinero está invertido en unos bonos o en un grupo de bonos y se cae la bolsa de valores? La bolsa de valores se cayó en 10%, perdió el 10% de su fondo. O se queda más tiempo tratando de ver si la bolsa de valores se recupera. Lo mismo la tasa de interés. El problema que tienen estos proyectos es que al principio ofrecen tasas de interés muy altas y no vivimos en una época de tasas de interés altas. Son tasas de interés bajas. Mira, la Reserva Federal la subió un poquito y ya la volvió a bajar porque, digamos, no quiere meter a su economía en recesión. Entonces, esos riesgos son del individuo. Pero hay otros riesgos. ¿Qué me pasa si me quedo desempleado? No cotizo, no capitalizo, la pensión va para abajo. En España han tenido que crear lo que se llama, ¿verdad?, una especie de aporte puente del Estado, donde el Estado un poco pone por un par de años para que al tipo del hueco no se le haga tan grande. Y la que más problema tiene en esto es la mujer. Para mí todo esto tiene unos sesgos de géneros muy duros, porque si alguien se enferma, supóngase que alguien se enferma en la casa, un niño o un adulto mayor, y alguien se tiene que quedar a cuidarlo, ¿quién será? La mujer. Entonces ella se queda, pero entonces ella debe dejar el trabajo, no cotiza, se le baja su capitalización y de hecho el problema que va a tener es que va a tener una pensión bastante más baja
que un compañero que haya tenido más o menos su misma carrera laboral. E incluso existe, miren, es raro, ¿viste? El riesgo de la longevidad. Digo, realmente para cualquier ser humano la longevidad es buena. Aquí es un problema porque al final usted va a salir con un fondo de pensión. ¿Cuánto le va a tocar? Va a depender de cuánto es la esperanza de vida el día que usted se vaya a pensionar. La Contraloría va a publicar en este momento la esperanza de vida es tanto y entonces su fondo se divide entre el número de años de vida después de la pensión. Va a publicar seguramente el promedio general. Sí, exacto. Exactamente. Exactamente. Y ahí hay otro riesgo, otro problema que tiene que ver con género. Como la mujer vive un poquito más de tiempo, se le divide entre más años. Menos cantidad. Y le queda menos. Pero además, hay algo que yo creo que es interesante que ustedes lo conozcan. O sea, y es que nosotros preferimos hablar de años de buena salud. Pues la mujer generalmente sobrevive al hombre, pero la salud no es muy buena. Y ahí entra algo, el Papa Francisco, a mí me gustó eso, por eso lo cito. Él hizo un discurso en el Instituto Italiano de Seguridad Social. Y fue claro, dice, la seguridad social es derecho al descanso. Si a mí me van a dar una pensión cuando ya yo estoy encamado, bueno, eso no es. Ahí sí que desapareció el concepto de jubilación. ¿No? Desapareció el concepto de jubilación porque, digamos, eso no es júbilo, simplemente dan una pensión de incapacidad, pues. Y realmente lo que para nosotros, pues ya más conceptualmente significa la pensión, es una persona que haya trabajado por tantos años, al final de su vida, al final reconocerle que él tiene un tiempo relativamente libre para hacer las cosas que nunca ha podido hacer. Ya está muy ocupado trabajando. Entonces, ese derecho es el derecho al descanso, ¿no? El derecho a no necesariamente sí, consumir, tiene que consumir, pero de desarrollarse como él quiere. O sea, si él quería ir a la universidad a coger otra carrera o aprender un poquito más, va. O a otros les gusta, qué sé yo, esos paseos que hacen los jubilados, pues otras señoras y hombres también prefieren andar con los nietos, qué sé yo. Hay grupos de baile desde la tercera edad. Es ese derecho de poder desarrollar cosas que, digamos, uno no podía desarrollar por estar en el trabajo. O sea, el autodesarrollo humano ha reconocido, ¿verdad?, como un derecho al descanso y a esa cosa que no podemos hacer. Incluso de participación política, pues la gente no tiene tiempo. Entonces, de repente el pensionado se estimula un poco más a hacer actividad comunitaria y política. Por eso es importante, pero sigamos. Entonces ya vimos esto, los riesgos del asegurado, ¿verdad? Pero el problema es también el monto de las pensiones. Vamos a ver algunos ejemplos y después vamos a caer en Panamá en torno al monto de las pensiones. O sea, a nosotros nos preocupa mucho este asunto de las cuentas individuales porque, digamos, la experiencia nos indica que las pensiones son demasiado chicas. Este es el caso de Chile. Además, es interesante Chile por una cosa como anecdótica, pues. Cuando se hicieron las cuentas individuales en Chile fue con la dictadura de Pinochet. Pero un sector de Chile quedó fuera de las cuentas individuales. Y fueron los militares. Los militares dijeron, no me metan en ese lío, hagan sus cuentas individuales. Y los militares en Chile se pensionan como con 3 veces más que el resto de los... Porque ellos tienen un sistema especial. Cualquier parecido no es coincidencia. Vamos para allá. Bien. Pero miren, esta fundación, y ustedes la pueden encontrar en internet, se llama la Fundación Sol. La Fundación Sol es una fundación chilena que se dedica a estudiar problemas de la seguridad social y problemas de los salarios. ¿Verdad? Y ellos acaban, ese título lo pueden encontrar entre los montos de las pensiones que paga el sistema de capitalización individual en Chile. Acaba de salir, 2024. Y ellos son bien acuciosos, usaron datos de 2023. Miren esto,
En resumen, casi el 85% de las pensiones pagadas por las AFP, que son los capitalizadores, y las compañías de seguro, son menores al salario mínimo. Ese es el lío que hay en Chile. Y por eso hay una gran oposición a ese sistema. El Estado se ha tenido que meter. Me imagino que un poco con los fondos del cobre, porque el cobre en Chile sigue siendo Chuquicamata, es del Estado. Ellos dan un poquito, pero ese, incluso tomando, ¿verdad?, lo que sería el subsidio estatal, el 70%, incluyendo el salario estatal, siguen siendo pensionados por debajo del salario mínimo. Pero quizás a nosotros nos interesa más la tasa de reemplazo, ¿verdad? La tasa de reemplazo es bajísima, dice. Para el caso de las y los nuevos pensionados del año 2023, se registra una tasa de reemplazo de 27.7%. O sea que la pensión es 27.7% de lo que eran los últimos salarios. Y además alguien puede decir, es que yo cotizo mucho, entre 30 y 35 años de cotización, 28.6. Aquí vinieron unos profesores chilenos de lo que ellos llaman allá el liceo es la secundaria. Y un poquito antes de la pandemia, a mí se me ocurrió preguntarle, ver con cuánto se pensionan ustedes en Chile. Profesores deben tener maestría y la educación, etc. Me dieron 200, el equivalente a $200. El máximo, No, es lo que les El toca, pues. promedio. Y entonces ellos siguieron solitos diciendo, el problema nuestro es que nosotros tenemos que seguir trabajando hasta que nos enfermamos o hasta que nos morimos. No les alcanza. Ahí se acabó el derecho al descanso. El derecho a la autorrealización, ahí desapareció. Pero, ¿verdad? Generalmente, puede decir, bueno, es que ese es Chile, tenemos otros datos. México, 26%. República Dominicana, 27%. ¿Verdad? Perú, 39%. Yo creo que el mínimo que pide la OIT, si mal no recuerdo, es 45, ¿verdad? Bueno, ninguno llega. Y 45 es, dígame. La tasa de reemplazo, ¿es sobre el último salario o sobre el promedio de los salarios? Yo, Es sobre el salario, sí, el porcentaje. sí, pero en Panamá es en Panamá es, Yo sé, sí, no. sí, es del último salario, sí. Pero, Sí, sí, sí. Al que usted dijo, esto es básicamente sobre los últimos salarios. Y acá, ¿verdad? Ahora ustedes me van a decir, bueno, hablemos de Panamá. Esto que está aquí es un trabajo que hizo el Fondo Monetario Internacional. La reforma de las pensiones para mejorar la sostenibilidad y la equidad. Noviembre 25 de 2015. Esos se lo hizo al Estado panameño. Acá sus vecinos los recibieron, los del Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos lo pidieron. Y ellos tienen esto fue lo que ellos encontraron. Esto es, ¿verdad? Acá el año en que uno se pensiona, 2015, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060. Las barras azules son, ¿verdad?, el sistema tradicional, que nosotros llamamos solidario. Como ustedes ven, siempre está sobre 60. Porque es el mínimo. Y aquí ya en el 2060 nadie se va a empezar a pensionar en ese sistema. No es que no haya gente viva cobrando ese, sino que nadie va a empezar a pensionarse en eso. Acá hay que entender lo mismo. En el 2015 y el 2020. tanto, porque Sí. se seguiría Sí. el sistema de beneficio Sí. del periodo de texto más. Todo. Junto. Ve, aquí lo dice, ¿ves? Bien. Aquí no está porque de hecho no hay, ahí todavía no había, puede que ya haya habido en esos años pensiones de sobrevivencia, etcétera, pero todavía no había, o ellos no preveían, en el caso de
ya de pensión por vejez. Y lo que llama la atención de aquí es esto, miren. 2040. Gracias al reemplazo. ¿Qué pasa con personas que en Panamá todavía ganan $600 domésticas, 500 se van para el sistema solidario y ellas cotizan solo sobre los 100 adicionales o Digo, digo, los primeros 500 balboas van al sistema, sí, empezó a trabajar después del 2007, va al Fondo Solidario del Sistema Mixto. capitalizar? No, cero. Todo Ella queda automáticamente en el pilar de en el pilar solidario de ese sistema. o sea, que va a haber que cambiar 120 para las muchachas y la gente que El gana. mismo Carmelo de Lagos, el último estudio que hizo para Cepal 2022, llegan a la conclusión que el mejor sistema desde el punto de vista de la tasa de reemplazo final es el sistema mixto. Bueno, esa es la posición, esa es la posición de Mesalago y la respeto. Claro, no el de Panamá, que había que ajustarlo. Entonces, mi pregunta es si tú crees que sea posible ajustar el sistema mixto de Panamá para que eso Bueno, mejore. la decisión de la Universidad de Panamá es jugar por el sistema solidario. No, yo sé. Te voy a explicar por qué. Si me deja explicar por qué. Teóricamente no sería posible mejorar el mixto. Bueno, hay gente que dice que entonces hay que subir, que el solidario debe ser hasta 1000 balboas. Entonces, el que gane, solo vas a poner en tu cuenta individual más allá de 1000 balboas. O que el Estado ponga el dinero, yo no sé. Tendría que ser algo así. Bien. Y a mí lo que me preocupa más es miren. 2050 y 2060, ¿verdad? 22 o 23%. O sea, nuestros jóvenes no se merecen eso. Bien, sigamos. Aquí aparece su amigo Mesa Lago. Sí, yo sé que sí. Yo lo conozco. Posible que él dependiera de una cuenta individual, porque ese tiempo se lo había contado. Bueno, yo lo conozco también. Es buena persona. Tuvo problemas. Aquí los trabajadores casi que lo echaron de Panamá en el 2005. Bien. En los sistemas mixtos, en los sistemas privados de México y Costa Rica, se espera que los afiliados paguen 5 años de cotización durante la trayectoria contributiva únicamente para cubrir los gastos administrativos. O sea que en cuentas individuales manejadas por el sector privado es caro la administración. O sea, usted trabaja 5 años y lo que usted está poniendo ahí es para pagar solo la administración. Y allá, el amigo Carmelo Mesa Lago, va un poquito más allá y trabaja 10 países de 25.8%. Bien. En cambio, en Chile, lo que se dedican a manejar fondos privados ganan fuerte. Según la fundación, fundación solo hasta 19% de ganancia. Ahora, ¿por qué pasa eso? Pero antes, verá, es esto que está aquí. Aquí se ve bien. Cuando usamos el datasheet no se ve bien. Y es que siempre nos venden la idea de que va a haber mucha competencia. Y que la competencia va a hacer que los costos administrativos sean bajos. Esto lo hizo Mesa Lago en el libro que hizo para Federic Gerber. Y Mesa Lago lo que dice es lo siguiente. Mira, él aquí, ¿qué parte del negocio manejan las dos empresas más grandes que manejan los fondos? Miren, Panamá está equivocado. Yo entiendo, no es que esté equivocado, sino que él ahí solo vio pro futuro, ¿no? Pero ya estos sí son sistemas públicos. En Uruguay, el 74% de los fondos de capitalización lo manejan dos empresas. O sea, si nos vamos al caso ¿verdad?, de Colombia, 80.5. Y si nos vamos a un caso más chico, como el parecido al nuestro, que es El Salvador, es 100%. En El Salvador solo hay dos capitalizadoras y las dos son precisamente transnacionales. Es decir, que
¿verdad? La idea de que la competencia va a abaratar ese costo, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, no funciona. Son mercados oligopólicos. Y en un mercado oligopólico el que pone el que manda es el oligopolio. Pero, de acuerdo, está claro, pero no hay la opción de que sea manejado por una entidad pública. sin Sí, fines de lucro. pero no, digo, lo estamos diciendo porque es que aquí están pidiendo manejarlo privadamente. No, Yo creo que aquí lo que pasaría es que harían algo como el CIACAP, donde hay tres, una pública y dos privadas. Es el estilo panameño, por decirlo de alguna otra manera. Bien. Bueno, este es un caso extremo de Perú. En el 2008, algunos fondos de pensión de Perú, por la forma en que habían invertido, perdieron el 50% de su valor. Eso es riesgo financiero. Ese, si usted quiere, es extremo. Podría citar uno más extremo que fue Enron, ¿verdad? Los trabajadores dijeron, vamos a invertir en nuestra empresa a la máxima. Ahora tiene unas acciones, le sirve a la señora para hacer la lista del supermercado. Lo perdieron todo. Los dueños se salieron antes de tiempo, pero bueno, ese es otro problema. Bien, esto que está aquí es el documento 1 de la Universidad de Panamá. Este documento fue publicado hace un poco en tiempos de pandemia. Y les quiero decir algo, fue validado en un seminario que se hizo por Zoom, ¿verdad? Prácticamente por todo el sector social, incluyendo médicos, sindicalistas, etcétera. Entonces, nosotros volvemos, o sea, la decisión es mantenerlo público, volver al sistema solidario, pero repito, sin caer en el error de que decir eso se puede resolver solo con eso. Entendemos que hay un problema financiero que hay que buscar por dónde atacarlo. Lo próximo que se hace, mire, ese artículo, nosotros le consultamos eso al doctor Murga. Le dijimos que si realmente se puede devolver a alguien que esté en el sistema mixto al sistema solidario, y él nos refirió a ese artículo del Código Civil. Dice, las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene. Él dice que eso lo permite. Yo no soy abogado, pero esa fue la respuesta de él. está pasando fondos de ahorro a fondos solidarios. Sí, sí. Él dice que eso, porque también nos lo hicieron. Lo que estábamos en el sistema solidario nos cambiaron los parámetros, pero todavía no teníamos un derecho consolidado. Eso es un poco lo que él quiere decir. Bien. Problemas a resolver. Vamos a ver, nos podemos buscar, bueno, ¿qué problemas tiene este país? Esto que está ahí es increíble. Esta es la evasión y la elusión tributaria en Panamá. No, lo que dijo ayer el ministro de Finanzas. Sí, pero el ministro de Finanzas es un vivo, solo dijo ITBMS. No quiso decir, No, claro, no quiso decir que son sus amigos de la empresa privada los que evaden el impuesto sobre la renta. No, y que además no pagan. Además de eso. El último dato que da la DGI, y quiero decir, es evasión y elusión. No es lo mismo, porque lo ponemos los dos. Evasión es el que no paga, elusión es el que usa los trucos de la ley para pagar menos. Pero, sí, digo, de alguna otra manera es jugar vivo, para decirlo en panameño. Entonces, miren, y por eso yo digo que al ministro se le olvidó esta parte. Estos impuestos de la renta de las corporaciones no son personas naturales, son personas jurídicas. De 2022, la evasión en impuestos sobre la renta son 6.053.8 millones de balboas, 7.9% del Producto Interno Bruto. Y aquí vienen lo que sí dijo, allá nada más pusieron la parte más chica. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Entramos al ITBMS. El ITBMS, yo puedo tener un negocio y poner a grande, y yo no cobro ITBMS, pero la ley me obliga a recaudarlo. Aquí todo es al revés. Porque el letrero dice, muestra su boleta si no lo multamos a usted.
Realmente el evasor legalmente es el dueño de la tienda, obligatoriamente, ¿no? La ley lo declara como tal. Entonces, en impuestos ITBMS hay 1.778.3 millones de balboas, 2.3% del PIB. Cuando uno lo suma, esta es una cosa que 7.832.1 millones de balboas anuales, 10.2% del Producto Interno. A nivel de Costa Rica. Bueno, Los podría ser. 14 pasaría a 25, Sí, 15 de Costa Rica. sí. Panamá tiene el segundo puesto de menor, ¿verdad?, peso tributario. Estuvo en primero, ahora siempre se lo pelea con Paraguay. Sí. Bien. Pero por eso, entonces no hay No, ¿para qué? Es que a mí me parece que los compañeros que anduvieron diciendo vamos a ponerle impuesto al que pasa por allá y a los contenedores por acá. Es que con eso asustan, porque sacan el jugo del diablo de que, van a subir el TBMS a 20, como no hay necesidad de subir No, nada. para Hay que nada. cobrar. Ese es básico, eso es lo fundamental de la posición de la universidad. Ahí nos basamos mucho. Esto no. Así que hay que tener mucho cuidado. Es muy importante, porque escucharon en el colegio, no, es que van a subir el TBMS, van a subir, no se puede, es imposible. No, no es imposible. Hay que Sí. cobrar. Y es que eso, yo creo que nadie en su sano juicio puede defender la evasión. Yo pues sí, digo, claro, y yo se los aconsejé a algunas personas, yo sabía que iban a decir, no se pongan a poner, no mezclemos lo que sería la reforma al Seguro Social con una reforma tributaria, porque nos vamos a enredar. Bien, ese es el primer problema. El segundo problema es este. Es que aquí ha habido una confusión entre moratoria y evasión. La moratoria puede ser que la moratoria es moratoria. Moratoria es alguien que tiene a sus trabajadores inscritos en el Seguro Social y no entrega los fondos. Está en moratoria. La caja sabe quiénes son, etcétera. Pero otra cosa es la evasión. La evasión es cuando no se declaran los trabajadores. Sí, exacto. Sí. Y el resto se lo pagan básicamente, por ejemplo, en gastos de representación. O en viáticos, pero los viáticos no pagan tampoco. Bueno, pero miren, esto lo hizo la OIT en su, ¿cómo se llama? Sí, esta es la evaluación actuarial que hizo la OIT en el 2019 con datos del INEC. Entonces, aquí está, esto es hombre y mujer, pero veamos, aunque sea el general. Aquí dice, ¿verdad?, ¿qué parte de los trabajadores de cada uno de estos sectores están siendo declarados al Seguro Social? ¿Qué veamos aquí? La empresa privada, para redondear, 73. ¿Qué significa eso? Que aproximadamente 27 de cada 100 trabajadores asalariados de la empresa privada no los registran en la Caja del Seguro Social. Puede que le descuenten la cuota, pero no lo registran. Eso es evasión. Eso es evasión. Y eso no es viejo, eso sigue pasando todos los años. Es mala idea, yo entiendo, es defensiva del gobierno decir, no, es que esas son empresas que ya desaparecieron. Esas desaparecieron y eran por moratoria. Estas son empresas actuales. O sea, claro que sí. Es que en esto, la Caja de Seguro Social tiene 3 mecanismos que no le pase esto. Uno es la inspección. Sí, así. Bueno, hay algún... Eso se llama corrupción. Bien, 2, todavía el Seguro Social tiene el derecho de hacer auditoría. En cualquier empresa no puede tocar nada que sea fuera de lo que tiene que ver con salario. Pero eso sí. Y 3, tiene un arma potente que se llama el juez ejecutor. El juez ejecutor. Cobro coactivo.
¿Quién es de jurisdicción coactiva? Yo recuerdo haber incluso puesto en jurisdicción coactiva a una empresa de seguros grande en Panamá. Claro, el secuestro duró como 2 horas, porque inmediatamente vinieron a poner la fianza. Bueno, ya pusieron la fianza, yo te suelto, pero ya. Y eso fue con la gente, con el hospital de Aguadulce. Con la cantidad de días de incumplimiento que tenían, terminaron pagando $1.000.000 de multa. Ahora, este país es increíble. La pagó no esa empresa, sino que ellos vendieron y la pagó el que compró el pasivo. Pues. Bueno, pero miren esto, y esto es increíble. Sector público, aproximadamente el 5% de los funcionarios públicos no están declarados al Seguro Social. Eso básicamente pueden ser los municipios, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pero digo, es una vergüenza que en un país organismos que son del Estado no cumplan con el Seguro Social. Pero también los sectores medios tenemos que ver qué estamos haciendo. Porque aquí vamos, ¿verdad? Trabajadores familiares, trabajador doméstico, 22.6%. O sea, la ley en Panamá obliga a las familias que contratan a una trabajadora o trabajador doméstico a pagarle seguro social. De cada 100 solo aproximadamente 23, pues el resto de la gente no paga. Pero también porque A las empleadas no es tan difícil. ¿Sí? Bueno, yo tengo la experiencia de una empleada cambiar a otra y no es tan difícil. Si uno quiere, el problema es de voluntad. A la mayor parte simplemente no le pagan. O sea, y una trabajadora doméstica, ¿a dónde se vaya a quejar? Ella puede... Es que el país es especial. Evadir es un delito penal. El artículo que sigue dice lo siguiente. Si usted cae, ¿verdad? Por estar evadiendo, usted entonces va al Seguro Social, hace un arreglo de pago y se acabó el delito. Ese segundo artículo es el que está. O sea que yo robo y si me encuentran yo devuelvo y ya se acabó el problema. Eso no puede ser. Tiene que haber, está bien, puede ser que haya una cierta condescendencia con el que trata de arreglar atenuante. Exacto. El doctor Sevillano lo dijo. O sea, él propone que se cambie ese artículo y se diga que, ¿verdad? En principio es penal de todas maneras y el que arregla entonces se le baja la pena a la mitad. Algo así él dice. ¿Parece bien? Bien. Sí. Es que en Estados Unidos se paga el seguro social junto al impuesto sobre la renta. Así que ahí nadie se atreve a... Puedes perder tu casa. suponiendo que se reduciera sustantivamente la Sí. evasión, ¿cuánto más generaría eso? Ahora lo vamos a ver. Se creó un pequeño aparato muy sencillo para calcular. Pero lo peor del caso es este. Miren. En Panamá hemos tenido que crear un concepto estadístico raro. Esta es la última encuesta de hogares, ¿verdad? 2023. Empleo informal en la República de Panamá, en empresas del sector formal. Son llamados los trabajadores informales de las empresas formales. Hay gente que trabaja en una empresa que es formal, tiene todas sus cosas bien, pero no inscribe a los trabajadores. Eso es fraude. Y no son pocos. Son 114.770 trabajadores y trabajadoras que le están negando 3 derechos humanos. El derecho humano a la salud, el derecho humano a la pensión y el derecho humano a estar protegido frente al riesgo profesional. No hay nada más triste que cuando se muere un trabajador, va la familia al Seguro Social y le tengan que decir, "Ve, esa señora aquí no existe". Eso es triste. Bien. Ahora, le quiero decir algo, para que lo tengan en cuenta. Este 47.4% solo es en actividades no agrícolas. Si sumamos las actividades agrícolas ahí, quién sabe a dónde llegan. Actividades no agrícolas.
Pero bueno, el otro problema es esto. Bueno, eso es lo mismo. Es esto. En este país el estilo de desarrollo ha ido reduciendo la participación de la remuneración de los asalariados en el PIB. Y cayó 2021 36.9, 2022 27.9. ¿Y eso es después de la pandemia o ya venía con eso? Venía. Esto está errado, eso debe ser el 2001. Aquí. Pero antes de la pandemia, ¿cuál era? No, le digo, yo cometí un error aquí, este es 2001. Este, 1. 2000. En 2001. Sí. Ah, ya. 2021, 2001. Sí, eso sería increíble que haya pasado una Ya cosa. venía desde antes. Sí, esa es una tendencia. Yo creo que yo la tengo por ahí. Te la voy a mostrar ahí tal vez. Ay, ay, Pero era para no mostrarle tantos números, es fastidioso. Sí. Bueno, mejoró un poquito. Y en la pandemia también, porque los que quedaron trabajando fueron los salarios más altos. Y el PIB cayó, quedaron los administrativos. Mm. Bueno, eso también, nosotros ahí, ¿verdad? Señalamos algo. Amelia ayer me llamó, Amelia Márquez, me dice, profesor, pero es que usted no dice mucho sobre el asunto de lo que está pasando en Panamá. Y yo le dije, sí, eso está implícito aquí, pero ella tiene razón, hay que decirlo. ¿Por qué pasa esto? No es porque la productividad haya caído. Eso pasa porque mucha gente ahora es más informal. Porque en este país las leyes laborales no se cumplen. Y eso daña al trabajador. O sea, yo tengo alumnos que me cuentan, trabajan y le dicen, ve, te voy a pagar en dinero. Y a la semana siguiente o a la quincena te voy a pagar un poquito menos porque yo no vendí mucho. Entonces, eso juega un papel. O sea, el daño a las leyes sociales. Bien, esto es la otra cosa que es increíble. Según la OIT, dicen que es un poquito más ahora, pero la OIT dijo en el 2019, estudió, ¿verdad? Evaluación actuarial, como la llaman, que el rendimiento promedio de los fondos de la cadena social era 4%. Es increíble. Si yo lo comparo con la tasa media de ganancia de los bancos, es 8%. Yo estoy poniendo mi plata al 4% para que alguien saque 8. Que algo está pasando. Y no excluyo, obviamente, yo no estoy hablando aquí de la banca privada, también estoy hablando de esa, pero estoy hablando fundamentalmente del Banco Nacional. Y antes era peor. La caja de ahorro es un poquito mejor. Con la caja de ahorro se han logrado hacer trabajo como el siguiente, poner ahí un depósito a plazo para que ellos le presten a los pensionados y jubilados y funcionó. Se dividió la ganancia entre caja. Ahora, bueno, pero esto también es increíble. La Caja de Seguro Social tiene prohibido absolutamente hacer inversiones directamente productivas. Por ejemplo, si la Caja de Seguro Social quisiera hacer una granja de recolección de energía solar, no la puede hacer. Tiene que esperar que alguien la haga, saque bonos a la venta, pues no puede comprar acciones tampoco. Y de hecho, entonces, por ahí entrar. Lo peor, sí, ya le contesto. Lo peor del caso es lo siguiente: la Caja de Seguridad ni siquiera tiene un puesto en la bolsa de valores. Así que para comprar los bonos tendría que usar de broker al Banco Nacional y no lo va a hacer gratis. Sí, dígame. Incluso hay grandes fondos de pensiones como el de Canadá que ganan un 10% Sí, anual, sí. Australia el 10% anual. El tema para mí es cómo garantizar que estas inversiones más ambiciosas, más con mayor rédito que podría hacer la caja, sean adecuadamente supervisadas Sí. y controladas en un país donde sabemos que ya Bueno. todo lo que tú has dicho, todas las cosas que no se cumplen, ¿cómo aseguraríamos que esas inversiones fueran bien llevadas y no llevaran mayor condición? Por comenzar, yo diría que, por eso hice el ejemplo de la electricidad, porque si uno produce electricidad y ETESA le acepta el proyecto, ETESA la compra al contado. O si se hace una potabilizadora y se lo acepta el IDAN la compra al contado. Y eso para mí es muy importante porque lo importante es que
que no haya esa posibilidad de que no hay mercado. Y obviamente, ¿verdad? La Caja del Seguro Social tiene un problema, y el problema es el siguiente, a mi juicio, pues, y con mi experiencia, es que la Caja del Seguro Social no tiene participación ciudadana donde la debía de tener. Se supone que la participación ciudadana está ahí, en la junta directiva, pero solo ahí. O sea, aquí se intentó hacer una cosa que se llamaron los comités comunitarios de seguridad social. Y entonces en cada policlínica, por ejemplo, había un comité de... Eso no le gustaba a los administradores, pero por lo menos lo único que se les pidió es que ustedes no pueden tocar dinero. Que ahí la íbamos, se hubiera enredado. Pero sí se le dio una voz frente al administrador. Estaba el comité, ¿verdad? Ese comité que un poco representaba al barrio. Eso lo destruyeron, pues. Me dicen también que la Caja del Seguro Social es el mayor propietario de bienes raíces en el país. Sí. Ahora, Tiene cantidad de sí, sí, terrenos sí. que Valiosísimo. los comerciantes, para no pagar impuestos, lo que hacen es que aquí tienes este terreno y véndelo. Eso pasó mucho. Tienes esto, ¿no? Eso pasó mucho. Incluso uno de los casos bien interesantes fue cuando se hizo el corredor que va para el aeropuerto. Eso tocó terreno de la Caja del Seguro Social. Al final la Caja del Seguro Social lo tuvieron que indemnizar. Pero hay otro, San Carlos, pues. Aquí mismo, Amador. Sí. Así, la mayor Sí. parte de esos terrenos amadores. Ahora, ahí hay un problema en Amador, hasta donde yo recuerdo, porque al lado del Guerri, el terreno al lado es de la Caja. Pero cuando se hizo esa ley, la ley dice que en algún momento el Estado lo debe vender para darle la plata al seguro, en ese caso del Guerri. Y como nunca lo han hecho, es propietario y no es propietario. Pero lo más útil a mi juicio sería no venderlo, valorarlo, alquilarlo, para que, digamos, para no perder el activo. Porque realmente si yo lo vendo y después lo pongo en el banco, la inflación me come el dinero, pues no tiene mucho sentido. Para eso, está maniatado para hacer ese tipo de esto, gestión. así mismo. Bien. Ahora, vimos los informales de las empresas formales, pero ahora venimos con los informales puros. Hay que hacer algo con esto. Y solo son informales urbanos. ¿Verdad? Informales que no están vinculados a las empresas formales son 577.382. Y si le sumamos los trabajadores hogares son 73.000 más. Tenemos 650.882 personas que están absolutamente fuera del panorama de la seguridad social. Ese dato a este año, a un año 23. Sí, es la última encuesta de hogares. Esperemos que ahora salga la de este año. Bien. Y yo no sé, en el sector agropecuario es todo el mundo. Entonces, ¿verdad? Nosotros lo que tratamos, ya el equipo más técnico, con el equipo más técnico, fue hacer lo siguiente. Sentimos que mucha gente estaba presentando propuestas, pero se carecía de una explicación de los supuestos macroeconómicos. Si usted lee la propuesta incluso de CONEP, y no solo la de CONEP, nunca dicen, veamos, con qué tasa de crecimiento del producto, con qué inflación, con qué etcétera. Eso es un error. Uno quizás lo puede hacer mal, pero tiene que tratar de hacerlo. Lo otro fue lo siguiente. Algunos solo presentan el año base. El primer año, no, eso no es así. Yo no puedo decir, es 14.000 y lo divido entre 10.400 al año. Eso es error. Porque cada vez va, el pago va creciendo y uno tiene que tener una forma creciente de tener ingresos también. La otra cosa es, algunos bueno, no se presentaron y nadie prácticamente hizo referencia al problema de la distribución funcional del ingreso. La división funcional del ingreso es la primaria. ¿Cuánto le toca al trabajo asalariado? ¿Cuánto le toca al capital? ¿Cuántos son los llamados ingresos mixtos?
que son los cuentapropios y ese tipo de cosas. Bien, entonces, ¿verdad? Hicimos, yo por chiste digo que no lo llamamos escenario, porque cuando uno dice que haga corrida, yo me siento en el hipódromo. Y realmente los economistas hacemos escenarios. Yo sé que los autores hacen corrida. Entonces creamos primero nos dedicamos a encontrar una justificación a las variables macroeconómicas. Desde la salida de un programa de la Universidad de Vancouver que se llama Shazam, y es un paquete econométrico. No es el más conocido, pero bueno, es uno. Y ¿verdad? Uno puede encontrar la tasa de crecimiento de largo plazo. Nosotros usamos datos del 74 al 2023. Si vamos más para atrás, le puedo decir que es un poquito más alta. ¿Verdad? ¿De cuál es la tasa crucero, si se quiere llamar así, de la economía panameña? Porque hay que proyectar por la tasa crucero. Hay años arriba, otros abajo, pero la crucero. Y nos salió esto, 4.5. Por si alguien quería hacer escenario alto y bajo, 4.3 el bajo, 4.8 el alto. Pero proyectamos por la esperanza matemática, que era lo lógico. La otra cosa que hicimos lo mismo para la inflación en términos de cuenta nacional, se llama deflactor implícito del PIB. No es, como han estado diciendo por ahí, no es el IPC, es el deflactor implícito del PIB el que cuenta para la inflación cuando estamos hablando de macroeconomía. Y ahí encontramos que la OIT está equivocadísima. La OIT dice que el deflactor solo es 0.5% al año. Yo creo que aquí nadie en Panamá piensa que tenemos una inflación de 0.5% al año. Y la hicimos, la de largo plazo nos salió 2.5. Allá está en rojo. Y de nuevo, bueno, El promedio. Se usa, no tendría más sentido usar los datos del dólar americano. Eso no impacta el nivel internacional sobre nos da el mismo. Aquí en Panamá. Para el dólar americano, porque es más alto. ¿No? Digo, no creo que sea mucho más alto. O sea, aquí la tasa de cambio es 1 a 1. La tasa de inflación en Panamá es diferente. Bueno, entonces habríamos que, lo que usted está diciendo es que habría que usar, digamos, el IPPP, ¿verdad? Y medir todo en términos de el Parity Purchasing Power. Y eso podría ser una alternativa. Bien, pero como todo esto está en términos corrientes, este es el que hay que usar. No estamos tratando de hacerlo en términos reales. Ahorita deberíamos usar el PIB real. Que eso es extraño en Panamá, dicho sea de paso. O sea, el ministro, o sea, los medios divulgan, y esto es un paréntesis, de que la economía panameña va a crecer en 5%. Ese es el PIB nominal. El PIB real hay que quitarle la inflación. Va a ser 3. La productividad en Panamá crece como en 1.6, 1.5 al año. Se la resto, ¿verdad? Entonces quedaría 1.5 de crecimiento del empleo. Eso no va a alcanzar para ni siquiera la gente nueva que entre al mercado laboral. No. Yo estoy a punto de escribir un artículo que se llama Sin Chenchen y sin trabajo. Bien, y aquí sacamos el otro. Después descubrimos que puede ser más alta, pero quisimos irnos por lo bajo. Y esta es la tasa de crecimiento promedio anual de la productividad del trabajo. 1.6. Sí, 0 puntos, porque ahí tienen menos 1. 1.6%. Bien. Entonces armamos un aparatito. Y para eso yo quisiera que ustedes recuerden, la Junta Técnica actual dice 14%. 14 millones en los próximos 10 años. 14.000, perdón. Y a eso habría que agregarle que ni siquiera lo tomamos en cuenta un costo de transición de 17.000 millones de dólares para pasar la gente al otro. Entonces, ¿verdad? Hicimos un pequeño aparato sencillo, es una hoja de cálculo interactiva, es un libro de Excel. Y intentamos lo siguiente, un método de contraposición lógica. ¿Qué significa eso? Coger
cambios muy pequeños y demostrar que solo con cambios muy pequeños resolvemos. Pues también yo pues digo, bueno, que el Estado ponga 10% del PIB, entonces me van a decir, te estás loco. Entonces, escogimos hipótesis las más conservadoras posibles para demostrar qué pasaba. Entonces, algunos datos son los macroeconómicos. Ahí está el PIB, ahí está la inflación y por ahí está la productividad. Esos los teníamos que tomar. Esos no son de política. Pero hicimos lo siguiente. Miren, bajar así muy conservadoramente, bajar la evasión fiscal de 10.2, 1.5 puntos porcentuales por debajo. O sea, si no pueden hacer eso, que se vayan. Mira, si digo eso me van a echar preso, pero bueno. ¿Qué otra cosa hicimos? Dijimos lo siguiente. Verá, elevar, súper conservador, elevar la rentabilidad de la caja de 4 a 6.5. 2.5 porcentuales. Es súper conservador. Y después dijimos lo siguiente, eliminar, porque eso sí es vergonzoso que en este país haya trabajadores informales de las empresas formales. Eso hay que eliminarlo. Y empezar, la otra cosa que tiene la propuesta de la universidad es empezar a reducir, a formalizar a los informales. Poco a poco. Fuimos 10%. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo pensamos que esto se puede hacer? Pero bueno, eso implica un cambio de mentalidad, por cierto. Y es que los informales tienen un problema, y es pagarlo todo. Se tienen que pagar la parte patronal y la parte, eso es imposible. Entonces, lo que nosotros decimos desde la universidad es lo siguiente, el Estado debe pagar la parte de salud, porque es su responsabilidad, y lo que va a poner el que se está formalizando para su pensión. También, sí, eso, ¿verdad? Lo planteamos. Yo no quise tocar, ¿verdad? Lo siguiente, yo no quise tocar los 9,48 meses, pero eso debería mejorar también, ¿verdad? Que si formalizamos un poco más, la gente pueda cotizar más meses, pero bueno, no lo quisimos tocar. Entonces, Tal vez, meses de cotización, ¿a qué se refiere? ¿No? es decir, la gente no cotiza 12 meses, 9,48. No todo el mundo. En promedio, el panameño cotiza 9,48, porque hay formales, los de la construcción, por ejemplo. Bien. Entonces, el aparato nos dio este resultado, miren. Solo con esos cambios pequeños, en 10 años, ingresos nuevos, para que no digan que estamos quitándole a la educación o a la salud, y no estamos en ese lío, 22.667.4 millones. En 10 años. Pagamos los 14.000 y nos sobran 8.667 puntos. Bien. ¿Para qué? Para hacer del sistema lo que era antes, un sistema de reparto con capitalización parcial. Después nos atrevimos a ir hasta 20 años y no pasamos mucho más allá porque a mí mire, el problema es que cuando uno proyecta, como yo vi algunas, de proyectar, qué sé yo, hasta el año 80, bueno, hay tanta incertidumbre. Es decir, porque el cono de posibilidades se me abre. Y yo estoy proyectando, todo el mundo proyecta por la esperanza matemática, pero cuando tengo... Siendo la evasión, ¿en qué proporción? 1.5 puntos porcentuales. Después encontramos esto, ve, lo analizamos, porque ese es el problema, lo analizamos. Ve, y aquí vamos viendo, ustedes ven allá, esta cifra es a 10 años, pero lo tenemos anualizado. Y este es a los 20 años anualizado, como se debe hacer. Pero si no lo hago anualizado, pues entonces yo no sé. Después encontramos en la prensa esto. Porque aquí, le quiero decir, ni siquiera los excedentes los estábamos capitalizando porque no sabíamos muy bien cuánto era el gasto. Después salió esto, hasta el año 31 salió publicado en la prensa y aquí salía el déficit. Y como ustedes ven, nuestros nuevos ingresos todos los años
superan. Y después los capitalizamos al 6.5, que es lo que estamos proponiendo. Y de nuevo llegamos a la misma conclusión. Los datos esos son simulaciones, como decimos los economistas, pero nos dan una pista de que nosotros podemos, ¿verdad?, volver a tener capitalización parcial. Bueno, O sea, es inyectar fondos, ¿no? ujú, Y ahí es donde el argumento con la empresa privada es la negación, es una cosa impresionante, la negación absoluta de que el Estado deba, digamos, que el fisco, que Ujú. los impuestos deban contribuir en un céntimo así es. a Bueno, ahí yo le... Así es, así es, de acuerdo, Creo que está la discusión de verdad. así es, ¿Cuál es el papel del Estado así es, en la seguridad social? definitivamente. Lo que pasa es que nosotros partimos de que es un derecho humano. Siendo un derecho humano, el Estado en última instancia es responsable de los derechos humanos. Y eso en seguridad social se llama principio de la subsidiariedad, ¿verdad? Y entiendo bien, sí, aquí yo se lo planteé hace un rato acá a los compañeros y las compañeras, y es que aquí hay dos visiones. Esta visión, ¿verdad?, de que el Estado debe intervenir y que incluso el sistema de seguridad social tiene que tener componentes redistributivos. Esa es una posición. La otra posición es la de Hayek y Friedman, y dice, no. Y obviamente aquí vamos a asistir a una batalla de ideas, sin lugar a dudas. Sí. Ahora, por debajo hay intereses materiales. Acá arriba hay contradicciones de ese tipo. Pero digo, hay que darlo. Después hicimos lo siguiente. ¿Qué pasaría si empezamos con un estilo de desarrollo que mejore, y hay todavía más duro, pero todavía no hemos metido realmente fuertemente en el paquete la distribución funcional del ingreso? Si se logra mejorar la distribución funcional del ingreso, vamos más allá. ¿Qué es esto? Miren, aquí, esta cifra que está aquí es más baja que la que vimos, porque esta es la masa salarial, no es la remuneración. La remuneración ya tiene el seguro social. Entonces, para calcular esto hay que ir a la masa salarial antes de seguridad social. Hicimos lo siguiente, ¿qué pasaría en este país si volvemos un poquito para atrás? Y de 24.1% pasamos de 27 a 27.1, una redistribución funcional, la llamamos los economistas porque tiene que ver con los factores de producción, ¿verdad?, de 3 puntos porcentuales, no de 3%. Entonces nos pusimos a sacarlo sin cambiar las cotizaciones, 6.551.7 millones de dólares, con un poquito más de equidad en este país. No lo sumamos por lo siguiente, porque ahí implícitamente está que nadie evade y no podíamos sumarlo. Por eso solo lo damos como una forma de ver lo que podía hacer. Y bueno, ese es el... Después yo hice otra, solo se los muestro. Vea, dijimos, bueno, la productividad crece al 2.5%, porque eso fue lo que pasó. Pero este es el periodo bueno de la economía panameña. Pero lo hicimos porque hay gente que anda preguntando, eso es muy bajo. Y lo único que pasa es que es más dinero, pues. Bien. Entonces, digo, sí, pues, con eso usted pone lo que quiera y le sale cada día más grande. Entonces, por eso tratamos de ir contrario sensu. Con poquito resolvemos. Bien. Hay otras cosas que se han planteado. Una de ellas es la equidad de género. ¿Por qué la equidad de género? Verá, hasta el Fondo Monetario y todos los organismos reconocen que una manera de ayudar a los seguros sociales es que la mujer pueda tener más participación en el mercado laboral, en trabajos asalariados y en trabajos que sean, ¿verdad?, remunerados en equiparación con los del hombre. Calcular era muy difícil, pero no quisimos dejar sin decirlo. Entonces el documento de la universidad sale con todo un acápite que se dedica a la equidad de género. La otra cosa es, también se ha hablado de eso, lo que se llama la economía geek.
que son gente que realmente trabajan básicamente para una empresa que le da órdenes, le da instrucción y los evalúa, pero no se reconocen como trabajadores asalariados. Uber, o esos muchachos que andan con la motocicleta que se andan matando a ver si consiguen algo. Nosotros conocemos, o sea, yo creo que en Costa Rica, compañeros, en Costa Rica ya reconocieron a esa gente como con derecho a seguridad social. Sí. En Costa Rica, miren, aquí al lado ya lo hicieron. Para no mencionar otros dos casos importantes, que es, ¿verdad?, la Corte Suprema de Francia y la Corte Suprema de Inglaterra. Entonces eso se ha planteado. Darle un valor numérico a eso. Que hay muchísimas trabajadoras, porque sus mujeres son los salones de belleza. Sí, ahí también. Inspeccionistas, Así. les dan órdenes, les dan días de trabajo, les dicen cuándo pueden faltar, tienen horario y no les pagan. Así mismo es. Así. Así. Muchísimas. Así es. Prácticamente todo. Porque lo que dicen es que ellas alquilan el puesto. Ahora, es decir, la ley del Seguro Social no dice si es extranjero o no es extranjero. Todo asalariado tiene que pagar seguro social. En un salón de belleza, cuando de repente ¡pap!, desaparecen las extranjeras. Y una chica, mi amiga que me tiene confianza, le dije, ¿qué pasó? Se fueron horas de comida, si todavía no hay. Me dice, no, ese seguro entró la llamada que viene el inspector. Y entonces, se esconden, se van y se esconden. las sacan a todas, Sí. y entonces después el inspector viene a cobrar. Y mira, y pasa peor, Lo he porque visto yo. La belleza de la cadena. eso es lo que está diciendo, es importante. El seguro tiene que fortalecer con gente muy decente su inspección. La inspección Sí. de los inspectores. Así, porque lo que pasa es que, Y la inspección de los fondos. sí, lo que pasa es que yo recuerdo, nosotros lo que hicimos fue un grupo de gente aquí en Panamá, íbamos al interior y no avisábamos. Pues si avisábamos, ya todo el mundo sabía, ¿no? Eso yo lo he vivido, nadie me lo ha contado, lo he visto. Entonces, bueno, todo eso. Pero eso es difícil de calcular, así que lo planteamos. Sí está calculado, yo voy a conseguir los datos porque Juana Camargo hizo algo. Ujú. se calculó, una estrategia de la realidad femenina, se calculó lo que se dejaba de ingresar al PIB si por la falta de participación de las mujeres en el mercado laboral. Y además estamos hablando del segmento de la población con más altos niveles de educación, Así es, porque el nivel de educación de las mujeres es superior al de los hombres. definitivamente. Pero a pesar de eso, la participación en el mercado laboral Sería bueno conseguir esos datos para meterlos. Esto también es un principio que en Panamá se viola, es el principio de la obligatoriedad. Porque aquí, si yo vengo y monto una empresa transnacional aquí en Panamá y pongo una oficina, los altos funcionarios no tienen que pagar seguro social. Y si el tipo se estrella ahí frente a la universidad, hay que llevarlo al complejo, pues. Y hay que atenderlo. Pero no pagan, o sea, eso riñe con un principio básico del seguro social que se llama obligatoriedad. Todo el que todo el que tiene que cotizar debe cotizar. Y finalmente, esto. Están hablando de establecer un porcentaje de las empresas privadas, privatizadas, perdón, sí, pero eso no va a dar mucho, porque los beneficios en el 2023 fueron 77 millones y realmente lo que están pidiendo es el 10%. Eso no sube la... Vale la pena, pues digo, yo no digo que no valga. Y quiero aclarar algo. Nosotros no nos oponemos a que una parte de lo que hace el canal y se lo transfiere al gobierno entre aquí, pero que no queremos decir que no lo podemos abrir el espacio fiscal para que eso sea cierto. O sea, bueno, no nos digan, "Ve, ustedes quieren el 10% que ya no estamos gastando en las escuelas". Pues entonces no estamos abriendo un espacio fiscal. Si después le quieren poner ese nombre, que se lo pongan. Pues. Además, eso habría que tener cuidado porque los fondos del canal, el canal tiene un límite de su crecimiento. Es mejor poner una cierta cantidad que el Estado tiene que poner. Bien.
De hecho, bueno, básicamente nosotros vemos un problema y es este problema que va a haber en la presidencia no va a haber acuerdo. Y preocupa mucho cuando dice el presidente, "Ve, ahora yo voy a decidir", porque ya se declaró que era estrictamente por empresa privada. ¿Qué significa eso? Que el que viene es el del CONEP. Eso va a crear problemas en este país. Eso va a crear problemas en este país. Y como ustedes están en el mundo de la política y tienen representación legislativa, verá, nosotros en la universidad pensamos que en gran medida el debate, cuando se traslade a la asamblea, da una oportunidad de oxigenar este asunto. Como se hizo con lo de la minera, pues. Porque además fue un mecanismo de educación de la población cuando uno iba a decir, a mí no me gusta esto. Por eso la universidad decide no llevar a última hora esto a la presidencia, sino proponerse lo siguiente: hacer una marcha cuando esto ya pase a la asamblea, con rector y todas las cosas. Va a haber una marcha que debería ser del mismo tamaño como la que se hizo para la Corte Suprema, a entregar la propuesta de la universidad y participar en el primer debate, porque ahí sí no hay razón por la cual no se debe participar. Bien, y a final de cuentas, esto. Soy esposo de María Isabel. ¿Usted puede- Sí, me acuerdo muy bien. Aquí tengo una corrida Ujú. que está circulando a PEDE. Yo soy miembro a PEDE, ella también. Pero donde la tasa de reemplazo para un hombre que haya ganado $1,000 al mes sería 107%. Hasta los 87, ya después es cero, que se acabó el fondo. Bueno, es que ahí está. Está circulando por todos lados. Son Sí, supuestamente no, es que hechas por gente que supuestamente son serios. eso yo sé dónde lo saca, eso no es solo de AP, eso es lo que llevaron a la presidencia. Pero nunca dicen cuál es la tasa de crecimiento de la economía, cómo crece el empleo, cuál es la productividad. Y esa es la gran pregunta. Además, mira, ¿sabe qué cosa? ¿Cuál es la tasa de interés? Eso está en el modelo. Ellos lo tienen. Sí, por eso mismo, pero eso es lo que hay que chequear. Porque la experiencia, por ejemplo, ¿cómo se vendió el caso de las cuentas generales en Chile? Bueno, a los tipos le dijeron eso. Pinochet dijo, no, aquí todo el mundo se va con más de lo que ganaba cuando estaba trabajando. Eso es. Sí, pero dicen que llega hasta el 110%. 107%. Sí, eso es, y tienen un cuadro, pero digo, nunca dicen cómo exactamente calcularon eso. Es la matemática de Carrizo. Eso es la única explicación. Eso es. Es la No, yo única sé, explicación. esos Estamos estimados. Oye, Además, trabajando menos tiempo, ¿no? Exacto. Miren, nosotros tuvimos un aporte en la universidad que planteaba algo así, decidimos mejor no. Digo, Y una pregunta, imagino que esto se ha presentado en la mesa de discusión. no, en la presidencia no, lo vamos a presentar en la asamblea. Directamente a la asamblea. Ah, ¿la presidencia no se presentó eso? No, por comenzar, digo, no solo no se presentó, la universidad no fue invitada. Pero no es la que presentó el movimiento social. Se parece un poco a la de Conato, no es exactamente. Claro, no, así cantamos. Mucho más clara esta No, sí, presentación. sí. Más clara. Sí, perdón, vamos a seguir con las preguntas ahora. Yo me tengo que retirar. No, quiero dar las gracias de verdad A la orden, sí. al rector Flores por habernos facilitado esto. Y de verdad, muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos con la presentación, ¿verdad? Sí, ahí quedó, aquí está esa computadora es de aquí. Todo se grabó, ¿no? Sí, sí, todo eso. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Juan. A la orden. Y nos vemos en la asamblea, creo, no vamos a ver. Si usted tuviera que señalar un país como ejemplo bueno de seguridad social, ¿cuál sería y por qué? Bueno, ¿Cuál es la diferencia? yo le digo Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos. Mire, contigo, lo que pasa es que
despojémonos del asunto de la ideología. En Estados Unidos funciona, Cantidad de gente que hay. funciona. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Cumplen la ley. Cumplen la ley. Por comenzar, cumplen la ley. Ujú. Son muy estrictos. Ellos pueden mejorar algunas cosas, ¿no? Porque ellos realmente todo el fondo se invierte en el Estado, ¿no? En bonos del Estado. Pero funciona. Eso lo han proyectado para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. 20 años cada vez, sigue funcionando. Y esto es una otra alternativa que está buena. Entonces, ganó la elección, aportó todo su capital Sí. político Y la perdió. a crear un sistema individual. Y ni siquiera su partido republicano bajó. Lo apoyó. Y después vino el crash de 2008 y había sido un desastre. Desastroso. Mire, yo le cuento pues de experiencia. Aquí hubo un personaje que le pidió a la Caja Social que se metiera en el negocio de las hipotecas. Sí. Hipoteca. Ay, Sí, sí, perdón. Qué mal, yo creo que está. Por unanimidad, incluyendo los empresarios en la Junta Directiva, dijeron no. Si nos hubiéramos metido en eso, yo no estaría aquí, nos hubieran matado, pues, porque digamos con razón. Pero yo sí creo que hay otra cosa, ¿verdad? Otra posibilidad. Hay una cosa que yo quisiera que hubiera en Panamá, y es el Fondo Noruego de Pensiones. Los noruegos fueron lo suficientemente inteligentes, ¿verdad?, para agarrar su renta del petróleo del Mar del Norte y empezar a hacer un fondo. Y ese fondo es el fondo soberano más grande que hay en Europa. Y con cosas muy estrictas, por ejemplo, eso se maneja prácticamente fuera desde la sociedad civil, gran peso de la sociedad civil y también el Estado. Y su función es la siguiente, ¿verdad? Básicamente, si hiciera falta plata para las pensiones, el fondo, incluso si hace falta plata para la educación, y a esta altura ya obviamente no tocan el capital. Si lo necesitan es de la rentabilidad. E incluso usted puede vivir toda su vida fuera de Noruega. Y si usted es ciudadano noruego, cuando llega ahí, tiene una pensión muy, muy buena. O sea, ellos tienen un sistema de cuentas individuales, pero digo, por comenzar, casi nadie la necesita. Es como nosotros no nos oponemos a que haya o sea, después que la gente paga su seguro social, que es el estatal, si la gente quiere ahorrar privadamente, eso es, sí, no hay por qué oponerse a eso, ¿no? Pero, digamos, ese fondo, usted se imagina si no hubiéramos empezado a hacer ese fondo allá en el 2005, con una parte de los fondos del canal diciendo, ve, lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí, tendríamos otro panorama distinto. Entonces nosotros, digamos, no quedó exactamente, pero digo, dentro de los criterios que tenemos los profesores de la universidad, está la idea de ir pensando en un fondo panameño de seguridad social. Sí, el fondo fiduciario. Sí, pero es muy chico. Pero no es lo mismo, es algo Sí, diferente. el fondo fiduciario es que el Estado todos los años pone una cantidad que no es suficiente. Y es un lío, porque el fondo fiduciario no lo maneja la Caja del Seguro Social. El fondo fiduciario lo maneja el Banco Nacional. El que decide cómo se invierte es el Banco Nacional. Pero para desembolsarlo tiene que haber, en primer lugar, un dictamen de la Junta Técnica Actuarial. Entonces el ministro acepta lo que dijo la Junta Técnica Actuarial. Después la Junta Directiva pide que se lo desembolsen. Y bueno, ahí se desembolsa. O sea, es bastante burocrático. Y ese es el error de algunas de las presentaciones que hicieron la presidencia. Lo que dé el Estado va al fondo fiduciario. Bueno, si va al fondo fiduciario hay que redefinir el fondo fiduciario para que sea más inmediato. Realmente lo que se va a desembolsar ahora del fondo fiduciario es para pagar el déficit del año pasado, una cosa así. Ese fondo fiduciario sí sabemos cuánto tenemos, no es Sí. como las cuentas individuales. No, eso sí. Porque eso es decir, el Banco Nacional es el que lo maneja, tiene la obligación de decir cuánto. Bueno, Va a pasar
Eh, Esa es la marcha de la universidad a la Corte Suprema. Aquí Una va la marcha, bandera. sí, una marcha, ya está aprobado por la universidad. Es con bandera. Es con bandera. Porque este es un problema nacional, ¿no es? Bueno, yo les agradezco la atención a ustedes. Muchas gracias A la orden. por esta ilustración. Muchas gracias. A ver si A la orden. un cafecito o algo. Sí, cómo no. ¿Y cómo está María Isabel? Bien, muy bien. Ella hubiera querido venir, pues estaba haciendo dos cosas. Ve y